Buenas tardes, mi nombre es Juan Ramírez Vergara y en esta oportunidad le voy a presentar el trabajo de estimación de población futura del curso de abastecimiento de agua y alcantarillado. Como bien sabemos, el crecimiento de la población, la frecuente y desmedida migración de la sierra y el campo a la ciudad, de los centros poblados a los distritos sobresalientes y la exigencia de un desarrollo y una sociedad que requiere de enormes cantidades de agua para su supervivencia, sumado a la falta de una cultura sobre el uso y aprovechamiento de este vital líquido, han rebasado ya la capacidad natural de este recurso vital, como sucede en la ciudad de Casma. Los antecedentes en dicha ciudad son: la ciudad de Casma para las comunidades, caserías y pueblos aledaños es muy importante debido a su poder socioeconómico que les ofrece. De la misma manera, tenemos que la agricultura es la principal fuente de vida del valle casmeño. Sin embargo, también se encuentra lo que es la ganadería, la pesca y el comercio, pero en menor escala. En el caso de vivienda y desarrollo urbano, la ciudad de Casma a la fecha cuenta con un plan regulador que incluye la ampliación del sector urbano. De la misma manera, se encuentra hasta un 30% de sus calles asfaltadas. En el caso del riesgo sísmico, Casma se encuentra en lo que es la zona 1, denominada por el Reglamento Nacional de Construcción, en lo que es el plano de zonificación sísmica, el cual le correspondería a una sismicidad alta por su ubicación. La ciudad de Casma pertenece a la provincia del mismo nombre, departamento de Ancash, región de Chaví. Está situado al norte del departamento de Lima, a la altura del kilómetro 360 de la Panamericana Norte, y asentada en la parte media-baja del valle de Casma, muy cerca de la unión entre los ríos Echín y Casma. Sus coordenadas geográficas son 72 este, 18 norte, 41 oeste, de longitud oeste meridiano de Greenwich, 9 este, 28 norte, 42 oeste de latitud sur, línea ecuatorial. Sus límites vienen a ser en la actualidad por el norte con el distrito de Nepeña y San Manco, por el sur con la provincia de Huarmey, con el este con el distrito de Buenavista Alta y Yautá, y por el oeste con el distrito de Comandante Noel y el Océano Pacífico. Casma tiene un clima templado y agradable, con una temperatura entre 17 a 22 grados Celsius, con unos vientos que predominan en dirección de suroeste a noreste, y presenta una precipitación anual inferior de los 200 milímetros. La topografía de Casma en sus suelos presenta un suelo de origen aluvial y de orden azonal. La ecología de todo el valle ha sido caracterizada como un desierto subtropical con vegetación natural prácticamente nula en la zona de Riaza. La problemática en Casma viene a ser que gran sector de la ciudad, gran partes vienen a ser asentamientos urbanos marginales que aún no cuentan con redes de agua potable y alcantarillado. Esto no viene a ser a causa de que ellos no quieran tenerlo o no puedan, más que todo, sino que no se ha planificado el crecimiento de la población en Casma tan masivamente, y por ende es que vienen estos conflictos y a estos falta de abastecimiento a estos pobladores que viven en las zonas aledañas. Como bien dice, la población se abastece de agua ahora actualmente de camión cisterna, agua cisternas que construye de ladrillo, que son focos de contaminación, y las aguas servidas las evacúan a través de los pozos sépticos construidos en el interior de cada casa. En este proyecto tiene la finalidad posterior, el objetivo de hacer el estudio para dotar a los pobladores de los asentamientos humanos de agua potable y servicio de evacuación alcantarillado, de aguas servidas domésticas, de tal manera que se preserve la salud de la población. El análisis poblacional. El análisis poblacional se viene fijando en base a 3 censos, de los cuales 2 son, digámoslo así, oficiales, realizados en 1993 y el 2007, y uno aproximado que se realiza a través de los años con diversos censos, a causa de que en el año 2000 no se realizó un censo, más bien se realizó una proyección de censos anteriores
y para el trabajo práctico hemos decidido tomarlo en cuenta como un censo. Tenemos en el censo de 1993 una población aproximada de 23.253 habitantes. En el año 2000, 26.968. En el año 2007, 28.831. Siendo evidente que la población a través de los años ha ido creciendo paulatinamente. Los cálculos para la población futura, el crecimiento poblacional, está influenciado por factores como el desarrollo industrial, comercial, la emigración, influencia de las poblaciones vecinas limitadas de transporte y otros. El análisis poblacional para el proyecto, dicho, como ya lo habíamos presentado, va a estar basado en tres datos muy importantes, o tres censos muy importantes, en el año 1993, en el año 2007, y una proyección para este caso de estudio del año 2000. En primer lugar tenemos el método lineal y aritmético, que depende principalmente de la población del último censo, de la pendiente de la recta, el año del último censo, la población censo inicial, tamaño de censo inicial, como podemos ver. Acá podemos ver que si queremos calcular la población final, depende de la población del último censo más una constante o una pendiente de la recta que se determina previamente con la ayuda del último censo y con el censo inicial, y con el tiempo del último censo menos el tiempo del censo inicial. En función a eso tenemos lo que es ya los datos previamente encontrados de los censos del año 93, del 2000 y 2007, ya identificando su población, y procedemos a calcular lo que es K independientemente para cada año de proyección. En primer lugar, como habíamos dicho, tenemos lo que es K para el año 2007 con el 93 y luego para el año 2007 con el año 2000, lo cual nos sale en este caso unos valores referenciales del 398.43, que llevándole la ecuación final, como podemos ver acá, se encuentra ya determinado el valor de K. Entonces la población última del censo, que vendría a ser el 2007, ya lo tenemos identificado. Ahora tenemos los datos. Población última del censo, 28.831 más el K, que se vendría a ser 398.43. Todo eso multiplicado por el tiempo futuro, que vendría a ser cada uno de estos estimaciones que se ha proyectado cada 5 años del último censo, o sea, de 2007 al 2012, 17, 22 y 27, como se puede apreciar en la tabla. Entonces ahí podemos determinar con la diferencia de años del 2012 2007 multiplicado por el K ya determinado más la población del último censo, que es 2007, podemos calcular la población estimada. Pero calculamos la población estimada un K con respecto al año 2007 con el año 1993. Luego el siguiente K con el año 2007 con respecto al año 2000. Ahora, teniendo los dos valores de población, para poder encontrar una población correcta para el caso de este método, se estima un promedio. Como tenemos dos poblaciones, población 1 y población 2, lo podemos decir así, sacamos el promedio de entre ambas. Entonces tenemos 30.823.14 y 30.162, bueno, que sería redondeado en poblaciones. Tenemos, las unidades son habitantes, no podría haber decimal. La sumatoria de ellos vendría a ser 30.492, ya sacándole el promedio entre ambas. Así de la misma manera se realiza para el año 2017, 2022, 2027. Ahora, tenemos lo que es el método geométrico. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Esto se realiza cuando el aumento de la población es proporcional al tamaño de esta. Y a la vez que el patrón de crecimiento es el de interés compuesto.
como podemos observar, tenemos variables muy parecidas al método aritmético. Tenemos la ecuación población futuro, población último censo, más 1, bueno, que es en este caso más R, que vendría a ser la tasa de crecimiento anual. Todo eso elevado a la diferencia entre el tiempo de proyección, o sea, vendría en este caso vendría a ser 2012, 2017, 2022, 2027 y el tiempo del último censo. Como podemos apreciar acá, primero lo que calculamos es R, que es la tasa de crecimiento que depende de la división entre el último censo y el censo inicial. Todo eso elevado a 1 entre la diferencia del tiempo del último censo menos el tiempo del censo inicial. Ya habiendo calculado el valor de R, procedemos a reemplazarlo en la primera ecuación para poder estimar la población. Pero como vas a obtener dos valores de R, procedemos a realizar lo mismo que hicimos en el método anterior, sacar el promedio de ambos valores de población, de P1 y P2, por así decirlo. Entonces, al tener P1 y P2, de promedio en este caso vendría a ser 30.686 habitantes para el año 2012. Y para el año 2017 vendría a ser 32.667, para el año 2022 34.784 y para el año 2027 37.046. Como podemos observar, la población con este método va creciendo paulatinamente. Seguido, tenemos el método de crecimiento logarítmico. El crecimiento de la población de este tipo es exponencial. Acá tenemos nuevas fórmulas donde que depende del censo, de un censo posterior y un censo anterior, y el cual se requiere conocimiento de por lo menos 3 censos, ya que al evaluar un KG, el promedio se necesita un mínimo de 2 valores KG. O sea, las diferencias que van a obtener entre esos 3 censos solamente van a generar por lo menos dos valores de KG. Entonces, si hubiéramos tenido dos censos, no hubiéramos podido realizar este método. Ya, como se presenta en las fórmulas, tenemos un logaritmo de mediana de la población más C por un KG por el tiempo, y ahí podemos reemplazar y para poder calcular la población futura, que es igual a la población del censo inicial, un exponente del KG por la diferencia del tiempo estimado al tiempo proyectado menos el tiempo del censo inicial. Entonces, en primer lugar, lo que necesitamos es calcular el KG. Ya, pero para calcular el KG se procede a desarrollar la comparación del último censo con el censo inicial. O sea, en este caso sería para el año 2000 con el año 93. Para el siguiente KG para el año 2007 con el año 2000. Entonces, los valores que nos saldrán serían los presentes que se han realizado en los cálculos del Excel. Entonces, luego, en este caso, no se procede a multiplicar o a reemplazar la fórmula directo y obtener dos poblaciones distintas como se presentó en los dos métodos anteriores. En este caso se suman los valores de KG, o se promedian, mejor dicho, y este promedio se reemplaza en la fórmula de proyección con el tiempo de proyección. Entonces, para el caso de 2012 nos saldría un valor de 31.132, para el año 2017 un valor de 33.617, para el año 2022 36.300 y para el año 2027 39.198. Como seguimos viendo, acá la población de Casma ha ido creciendo, pero de un poco a mayor escala comparado con los anteriores valores. Podemos ver que en el 2007, para el caso geométrico, tenemos 37.000 y para el aritmético tenemos lo que es 35.000 y con el crecimiento logaritmo tenemos 39.000. Son variaciones que nos ofrecen estos métodos.
Ahora tenemos lo que es el método de Wappus, que depende de dos fórmulas específicamente, una para identificar lo que es el I y otra para identificar la población futura. Que la población futuro básicamente depende de la población del censo inicial multiplicado por 200 más I, que es la razón, multiplicado por el tiempo final menos el tiempo del censo inicial, dividido todo eso entre 200 menos I multiplicado por el tiempo final menos el tiempo del censo inicial. Como podemos ver, tanto el numerador como el denominador se parecen bastante, a excepción del signo más y menos. Y viene a ser identificado por la multiplicación de 200 con la población del último censo menos la población del censo inicial. Todo eso dividido entre la multiplicación del tiempo del último censo menos el tiempo del censo inicial, todo eso multiplicado por la población del último censo más la población del censo inicial. Ahora, nos tiene una pequeña restricción este método. Nos dice que el modelo de crecimiento es válido siempre y cuando el término 200 menos I por el tiempo final, o sea, de proyección menos el tiempo de censo inicial, tenga un valor positivo. Y en la parte final de la tabla lo vamos a poder observar. Ya, en primer lugar, procedemos a determinar el valor de I. Calculamos I comparando para el año 93 con el 2007, con el 2007 con el 93 y el 2007 con el 2000. Como podemos observar, nos salen dos valores. Se puede decir que I1 y 2. Ahora, procedemos a calcular y reemplazar en las fórmulas de población para cada valor de I que nos ha salido. Entonces nos van a salir dos valores de población. Para sacar el valor de población para el año futuro 2012, por ejemplo, tenemos que sacar el promedio de ambas poblaciones que nos han salido anteriormente. Entonces, si eso realizamos, para el caso del año 2012 nos va a salir 30.702 habitantes, para el año 2017 32.719 habitantes, para el año 2022 nos ha salido 34.901 habitantes y para el año 2027 37.271 habitantes. Podemos observar que a comparación del método anterior, que es el crecimiento logarítmico, nos ha salido valores menores en cada año. Y ahora procedemos a comparar, o mejor dicho, podemos a restringir si es que cumple o no, o si es válido o no el método aplicado. Como podemos observar, haciendo los cálculos, 200 menos I, que vendría a ser en primer caso 1 por 1.73 por el tiempo final, que vendría a ser 2012 menos el censo inicial, que sería 1993, nos sale que cumple el valor. Eso quiere decir que el valor ha sido positivo de esta operación y nos sale que cumple. Así seguidamente se realiza para el siguiente valor de I, y nos sale para todos los años que cumple. Y cada uno de esos valores está especificado en el Excel que se anexa en el trabajo. El método estadístico viene a ser identificado por la línea recta, que es regresión lineal, que y es igual a A más B a X, la curva exponencial cuando A es mayor a 0, donde y es igual a A por exponencial más la B a la X, curva logarítmica, donde y es igual a A más B por logaritmo de X, y la curva potencial cuando A es mayor que 0, y es igual a X a la B, donde Y vendría a ser la población, X tiempo en años, A y B coeficiente de regresión. Podemos ver que tenemos los censos. Seguimos trabajando con los tres datos censales. Ahora, X, este valor de X viene a ser el logaritmo neperiano de
de 1993. Y el valor de y viene a ser el logaritmo neperiano de la población. Ahora, acá como bien vemos, tenemos lo que es xy, que viene a ser la multiplicación de x por y, que sería logaritmo neperiano del año de censo por logaritmo neperiano de población. Y nos salen los valores. De la misma manera tenemos la potencia de los censos y la potencia de la población llevadas a su logaritmo. Acá sería logaritmo neperiano de censo, todo elevado al cuadrado, del año del censo, y luego para y al cuadrado vendría a ser logaritmo neperiano de la población, todo ello elevado al cuadrado. Se procede a hacer la sumatoria de cada columna. Tenemos la sumatoria de uno, el logaritmo neperiano del año de censo, otro, el logaritmo neperiano de la población, y así sucesivamente de las siguientes columnas. Ahora, tenemos la ecuación de y es igual a k por x por f, donde y es población, x es tiempo, ya lo habíamos dicho, y ahora k y f vienen a ser coeficientes de restricción. N vendrían a ser los valores de datos censales, que son 3 en este caso, como podemos verlo, son del 93, del 2000 y del 2007, y procedemos a calcular el coeficiente de restricción f, que vendría a ser igual a la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de entre n, que sería el valor de 3, todo eso dividido entre x al cuadrado, sumatoria de x al cuadrado menos sumatoria de x al cuadrado recién, entre n, como podemos observarlo acá, y eso nos va a dar un valor f de 30.72. Ahora, ya teniendo el valor f de 30.72, procedemos a calcular los respectivos k en la ecuación anterior, y igual a k xf, donde procedemos a despejar k, donde nos quedaría y entre x a la f, ¿cierto? Donde x es año, que ya lo tenemos de datos, que son los censos, del 93, del 2000 y del 2007, y así respectivamente vamos a calcular para cada año su respectivo k. Ahora, ya teniendo k, ya teniendo f y ya teniendo los años de proyección, podemos calcular la población para esos años de proyección con la misma fórmula. Reemplazamos los valores y para el año 2012 nos saldría 31.123, para el año 1993 con su respectivo K, así de la misma manera para el K del 2000 y para el K de 2007. Para estimar la población de ese año, procedemos a identificarlo como el promedio de esos tres valores de P, por así decirlo, y nos sale el valor de 31.551. Seguidamente se realizan para los diversos años de población que se deben calcular de diseño y nos salen los siguientes valores. Para el 2017 34.051, para el 2022 36.742, para el 2027 39.639. Como podemos observar, de la misma manera que el caso del método de crecimiento logarítmico, los valores han crecido relativamente mayores a los otros métodos. Seguidamente tenemos lo que es la gráfica del método estadístico, donde podemos observar que a medida que va pasando los años, la población de Casma ha ido aumentando. Podemos en el 93, tenemos 23.253, en el 2000, 26.968, 2007, 28.831 y así seguidamente. Entonces podríamos estimar más años inclusive. Luego viene el método de interés simple, donde viene a ser identificado por el valor de R, que es igual a
la población inicial más 1 menos la población inicial entre la población inicial entre el tiempo inicial más 1 menos el tiempo calcular. Como seguimos calculando con los censos ya establecidos, buscados, que es 93, 2000, 2007 y su respectiva población, podemos calcular por separado para poder calcular al final el R. Acá tenemos que es la población inicial más 1, que vendría a ser de acá, menos la población inicial, que vendría a ser la de acá. Esta resta nos da el valor de 3715 y así sucesivamente. La resta de 28.831 con la resta de 26.968 nos da el valor de 1863, disculpe. Y así seguimos calculando lo que es el valor de PI, población inicial por el tiempo inicial más 1, que sería el tiempo siguiente, de acá, menos el tiempo inicial, y nos salen los respectivos valores. Ahora lo que únicamente procedemos es a dividir entre esta columna y nos salen los valores. Ahora, para calcular R promedio, realizamos la sumatoria de los dos y lo dividimos entre 2. Nos sale el valor aproximado de 0.0163. Ahora, solamente nos faltaría reemplazar en la ecuación de población futuro, que es igual a población inicial, por 1 más el valor de R determinado ya por el tiempo futuro o de tiempo de diseño menos el tiempo inicial, y obtenemos el valor de la población. Para el caso de 2012, ya reemplazando los valores, nos sale que tenemos 31.187 por habitantes. En el caso 2017, 33.544, en el caso 2022, 35.900 y en el caso 2027, 38.257. Ahora, para el método de la parábola se recomienda para el periodo de asentamiento o inicio, y también que solo se escogerán 3 datos censales. Como podemos obtener el dato, la población futura, lo podemos calcular por constantes, la multiplicación de constantes por la multiplicación con el intervalo de tiempo. En esta ocasión tenemos la ecuación de P, que es igual a la población futura, es igual a A, que es una constante, multiplicado por el intervalo de tiempo al cuadrado, más B, que es otra constante, multiplicado por el intervalo de tiempo, más C. Una ecuación cuadrática. Entonces, seguimos teniendo los mismos datos censales, calculamos el intervalo de tiempo respectivos, luego identificamos las ecuaciones, despejamos y calculamos las respectivas constantes. En estos valores nos saldría que A es menos 18.898, B vendría a ser el valor de 663 y C de 23.253. Reemplazando esos valores en la ecuación general, ya calculando la constante y dejándole en función al intervalo de tiempo, nos quedaría que la población futuro se estimaría con la ecuación de menos 18.898 por el intervalo de tiempo al cuadrado más 663 por el intervalo de tiempo más 23.253 nos daría el valor de la población futura. Reemplazando los valores de intervalo de tiempo comparado el 2012 con el 2007, nos saldrían los valores. Y entonces ahí para el 2012 tendríamos 29.028, para el 2017 28.280, para el 2022 26.567, para el año 2027 23.949. Pero como podemos ver, con este método la población ha ido decreciendo. En los diversos métodos que tengamos para poder estimar la población futura, no todos van a ir acorde. Algunos métodos solo se aplican para ciertas situaciones. Ahora, el método de incremento variable. Este método se basa en los datos de población, las 2 más antiguas y las 2 más últimas. Método de las 4 poblaciones. Los censos deben estar equidistantes en el tiempo.
Entonces lo que obtenemos es que seguimos teniendo las mismas poblaciones, calculamos la diferencia de poblaciones, la sumatoria de poblaciones luego la diferencia de estas poblaciones que no salieron, o sea, quiere decir que este valor viene a ser la diferencia de 26.968 menos 23.253 y este valor viene a ser la diferencia de 28.831 menos 26.968 y el valor de acá viene a ser la diferencia de 1863 menos 3715 y sus sumatorias son las respectivas. Ahora, en el caso para estimar la sumatoria de población, lo dividimos entre n menos 1, que donde n vendría a ser igual a 3, que es la cantidad de censos, y nos salen los valores de variación de p y variación sub 2 de p, que es negativo en este caso. Luego, con esos valores procedemos a calcular lo que vendría a ser M1 y M2, que vendrían a ser los números de intervalos intercensales para el año 2000 a 1993 y 2007 a 2000, y nos saldrían los valores de M para los años respectivos, que serían para 2017, 2012, 2017, 2022 y 2027. Y luego con esos valores de N en la fórmula procedemos a calcular la población de vida. Nos van a salir dos tipos de poblaciones y para hallar el valor de población sacamos el promedio de ambas, así respectivamente para cada año. En todo ello, hasta el momento hemos visto 8 métodos para calcular la población futura. Y acá presentamos una tabla de resumen. Esta tabla de resumen nos presenta lo siguiente. Tenemos el método aritmético, que vemos cómo va creciendo la población, método geométrico que va creciendo, pero ya un poco con mayor cantidad, si podemos ver, si comparamos, método de crecimiento logarítmico, inclusive aún más va creciendo, método de Wappus, que no va creciendo tanto como el logarítmico, pero va creciendo tanto como el geométrico y un poco más que el aritmético. El método estadístico, que va a la par con el crecimiento logarítmico, y el método de interés simple, que es un intermedio entre el método de Wappus y el método estadístico. El método de la parábola, como lo habíamos identificado, ha ido disminuyendo debido a que tal vez este método sea tomado para algunos tipos de poblaciones específicas. El método de incremento variable, como podemos notar, también ha ido descendiendo. En conclusión, podemos decir que en función de los 8 métodos empleados no podemos dar cuenta que para años cercanos futuros los métodos coinciden. Sin embargo, cuando se quiere considerar futuras poblaciones, se debe de tomar en cuenta otros aspectos y solo emplear algunos métodos específicos del cálculo de población futura. De los métodos más empleados, el método lineal aritmético y el método geométrico, el método de crecimiento logaritmo y el método de Wappus, el método de estadístico y el método de interés simple nos brindan datos coincidentes. Ello quiere decir que podemos aplicar cualquiera dicho de estos métodos para poder calcular una población futura sin la necesidad de aplicar otro método. O sea, quiere decir que no sería necesario comprobar con los 6 métodos, porque ya estamos más o menos determinando que los valores que nos van a dar cada uno de estos métodos van a ser casi coincidentes. Entonces bastaría con tomar emplearlo un método y para calcular el diseño a un respectivo año futuro. También podemos decir que el utilizar los datos del censo poblacional nos brinda mayor exactitud al momento de estimar futuras poblaciones en diversas ubicaciones, tanto en el país o en el mundo. Con las estimaciones de futura población, las autoridades podrán organizar mayor la distribución poblacional y no crecer desfavorablemente o desordenadamente, como se ha visto en el caso de Casma. Gracias, eso es todo.